Hola, hola, hermanitas, hermanitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les abrazo, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de amor, de paz, de luz, este espacio sagradísimo donde nos reunimos seres que vamos transitando el camino de la conciencia, de reconocimiento del ser de nuevo, de volver al origen. Hoy en el espacio Noches de Domingo en Conciencia tenemos invitados especiales. Nuestros amadísimos Nelson Sánchez y Milagro López vienen a tocar un tema hermosísimo, muy profundo, muy hermoso. Y pues voy a invitar, ahí veo a Nelson, lo invito a que suba por acá para saludarlo. Esperando que llegue Milagro también. Ahí está, hermano, te abrazo. Bienvenido, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches, querida tribu, querido Ma, ¿cómo está todo? ¿Cómo están sus actividades? Excelente, hermano. Muchísimas gracias por este espacio en amor. Gracias, gracias, gracias por venir a compartir con nosotros de nuevo en este espacio de conciencia. Muchísimas gracias. Igualmente le pido a Milagro, que ahí la veo ya que llegó por acá para saludarla. Ya yo me bajo porque ustedes son los encargados de este espacio hermosísimo hoy. Ok, Vamos a ver si está Milagro. Ahí está Milagro. Vamos a ver si se puede subir. Creo que está como intentando hablar, pero no le escucho. Bien, mientras se sube, yo creo que ahí está Milagro. sí, aquí dice que se acaba de unir. Ajá, ok, vamos Aquí a ver. estoy, Ahí aquí estoy, estás, ya hermana. llegué. Bienvenida, te abrazo. Hola Max, encantada de verte nuevamente y que goces de buena salud, por supuesto, que ya, Abrazos, sí, abrazos. ya verte es de verdad grato y por supuesto estar en esta casa que ya la hemos hecho nuestra también. Total, claro que sí, por supuesto, ustedes son de la familia. Hermanos, les abrazo, agradecerles de nuevo por este espacio. Gracias, gracias, gracias. Me bajo. Ahí quedan ustedes para que presenten el tema de hoy y demás. Gracias, gracias, gracias desde mi corazón por este servicio de amor. Gracias. Gracias a ti, Max. Bueno, aquí estamos nuevamente en esta nuestra casa, como lo dice Max, de verdad que estamos muy agradecidos por la receptividad, por el cariño también y por esta apertura que cada persona, cada miembro nos permite estar, pues, por supuesto. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante dentro de lo que es el sistema familiar, ¿verdad, mi amor? O sea, es mirar que, que cada miembro, cada ser que llega y que está físicamente, y en este caso, pues el tema que vamos a abordar hoy, que son los hijos, los abortos o los hijos no nacidos, también son importantes y forman una parte esencial dentro del sistema, el darle lugar. Sí, y es muy importante darle lugar a los no nacidos y a los abortos porque ese es el que nos va a poner a nosotros en el lugar en donde nosotros debemos estar. Porque muchas veces al no integrar a esos hijos no nacidos, a esos hermanos no nacidos, a esos abortos, hace que el sistema no esté en orden. Entonces, muchas veces ahí entran las lealtades familiares y las lealtades familiares, la mayoría proviene de abortos no reconocidos en nuestro sistema familiar. Sí, y se van presentando en muchas partes, porque realmente eh,
cuando hay una pérdida o un aborto que no se le haya dado lugar, también se presentan en situaciones del día a día. Cuando hay proyectos que no se dan, hay parejas en la relación de pareja también, cuando hay cosas inconclusas y no entendemos por qué se presentan, es muchas veces por ese peso de ausencia que no se le ha dado lugar. Cuando los hijos también, cuando hay hijos que nacen después de una pérdida y toman esa fuerza, esa energía de muerte y andan por su vida sin saber qué lugar, o sea, buscando un lugar porque lo desconocen y es porque están ocupando el lugar de este hijo no nacido. Entonces, por eso es importante dentro de cada ser, de cada sistema, de cada especie, darle lugar a estos hijos no nacidos. Nosotros en la sistémica hablamos más de hijos no nacidos que de abortos, porque realmente la palabra aborto nos lleva a interrumpir, que es lo que significa, interrumpir un proceso. Entonces, los hijos no nacidos en la sistémica es lo que nos dan el vacío de la energía de muerte y se refleja en el día a día si no les damos lugar. Sí, claro, y es muy importante integrar a los hijos no nacidos porque eso se llama hueco sistémico. ¿Ok? Cuando hay un aborto no reconocido, queda como un espacio que no está disponible a nivel sistémico. Entonces, ahí entran las lealtades familiares. Va a llegar un miembro del sistema que va a entrar a ese hueco sistémico y entonces va a empezar a repetir acontecimientos, traumas o situaciones que vienen de generaciones atrás. Entonces, ahí la mayoría de veces, entonces los proyectos se abortan, las relaciones de pareja se abortan, las metas se abortan, amistades se abortan. ¿Por qué? Porque está ocupando inconscientemente ese lugar. Entonces, ahí es donde entra el orden del sistema. ¿Por qué? Porque cuando es el orden del sistema, todo comienza a fluir. Y bueno, pues estamos aquí también ya aperturados a cualquier inquietud, a cualquier pregunta que nos quieran hacer con respecto a su día a día o al tema que estamos tratando. Muchas veces también sucede que puede que no haya tenido abortos, pero sí siente esa energía y le está sucediendo esto de presentarse cosas inconclusas. Y es porque entonces está cargando con una información del sistema. Hay algún miembro del sistema que tuvo un aborto y que esto ha viajado, quedó como un secreto y ha viajado de generación en generación y la persona, lo vive como si fuera él el que lo hubiese producido y resulta ser que es una información. Entonces, por eso es que es tan importante saber todo, conocer la historia del sistema, pero darle precisamente el lugar a lo que es, porque en estos casos es una información que ha viajado de matriz, sobre todo en las mujeres, viaja de matriz en matriz y en los hombres también se refleja porque ellos también nacieron de una matriz. Entonces, por eso es que es importante darle lugar y viaja. O sea, entonces, estamos acá con este tema y bueno, por supuesto, abiertos ya a cualquier duda o inquietud que quieran compartir con nosotros. Hermanos, una pregunta. Bueno, también saludar a Marcelo Felice, hermano, bienvenido. Em, por, vamos a ver, cuando en constelaciones familiares, ¿cómo, eh, qué lugar, cómo ocupa, por ejemplo, cuando es un hijo, no es que no nació, sino que no se reconoció, cuando es un hijo no reconocido? Ok,
Fíjate que eso es casi igual, porque cuando no hay un hijo no reconocido, ahí ese lugar lo va a ocupar otro miembro del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en una familia hay un hijo no reconocido, eso se puede convertir en, por ejemplo, en una esquizofrenia. ¿Ok? Porque es alguien del sistema rechazado. O se puede convertir en un vicio, droga, alcohol, cigarrillo. Entonces esa información viaja, ¿por qué? Porque como es alguien del sistema que fue, vamos a llamarlo así, votado, expulsado de ese sistema, ahí viene la lealtad familiar de un miembro. Y como fue alguien expulsado, esa se somatiza en una enfermedad o en una situación que muchas veces no nos dejan vivir y no nos dejan avanzar. Por eso es muy importante que en los sistemas, querida tribu, querido más, que así la persona haya sido un violador, un estafador, un ladrón, que sea, hay que integrarlo. ¿Por qué? Porque cuando lo integramos, no se repite. No se repite y como dijo Milagro, eso va viajando de generación en generación. Entonces, por eso ahí entran las lealtades. Entonces, como va viajando en las generaciones de generación, va a haber un miembro del sistema familiar que va a tomar, vamos a llamar esa situación, entonces se va a sentir rechazado en el negocio, en su trabajo, con las personas que están a su alrededor, y entonces se va a sentir una persona como solitaria. ¿Por qué? Porque va a ocupar ese lugar. Sí, y también hay que mirar que que todo sistema tiene un orden. Entonces, cuando en este orden hay un hijo no reconocido, se crea un vacío. Este vacío lo cubre, como bien lo dice Nelson, el sistema requiere que sea cubierto por algo. O sea, hay ya alguien que ocupe ese lugar. Generalmente lo va a tomar el siguiente miembro. Siempre, la mayoría de veces es el siguiente miembro. Entonces, pasa a ser un excluido y por supuesto el que toma su lugar va a tomar toda la información de ese sitio que no le corresponde y lo va a reflejar en su día a día. Ahí es donde vienen las manifestaciones como es las adicciones, las enfermedades, los proyectos inconclusos, las relaciones inconclusas, porque está ocupando un lugar que no le corresponde, que sería el excluido del sistema. Pasa a ser la misma energía del no nacido, con la única diferencia de que el no nacido tiene energía de muerte. Y en ese viaja la culpa, los miedos, o sea, tiene otro tipo de energía, pero sigue siendo un excluido, que es lo que generalmente se maneja acá en constelaciones cuando le damos lugar a este secreto que ha viajado en generación en generación. Sí, y fíjate que cuando es no reconocido por papá, va a ser una persona que no va a concretar, no va a concretar pensamientos, no va a concretar proyectos, no va a concretar relaciones de pareja, o va a estar toda la vida luchando para concretar las cosas. Y si es mujer, imagínate, si es mujer, va a estar buscando a ese padre que lo rechazó en las relaciones de pareja. Entonces, ahí va a haber ese choque. Y si es no reconocido por mamá, lo más seguro es que va a ser una lucha constante con el dinero, con la abundancia, con la prosperidad, con la vida. Por eso es muy importante integrar a papá y a mamá, así sea el papá como fue, pero fue perfecto porque fue el que nos dio la vida. Sí, y con los no reconocidos, también la diferencia al no nacido es precisamente en eso, porque el no reconocido también, o sea, es un ser que dentro del el sistema donde esté, él va a reflejar la energía de la exclusión, o sea, él lo va a vivir, mientras que el no nacido lo va a vivir es el que tome su lugar, que generalmente es el hijo siguiente. Entonces, sí hay diferencia en ambos, aunque se maneja así el término Ajá. de exclusión, pues, de que deje de ser un excluido del sistema. Hola, buenas noches. Yo tengo una consulta, que mi mamá tiene un hijo no nacido que venía después que yo. Entonces,
no vinieron después más hermanos. Entonces eso se me traspasó a mí por haber quedado yo como la última. Ok, fíjate que a mí no me gusta esa palabra de ponerse, no, yo soy la última, porque le estás pidiendo al universo que tú vas a hacer lo último para todo y especialmente para ti, entonces vas a estar pendiente de todo el mundo y menos de ti. Hay que ponerla menor si eres la menor del sistema. Fíjate que si ese aborto no fue reconocido, no fue trabajado, no fue abordado, no fue integrado, lo más seguro es que tú inconscientemente vas a tomar el lugar de él. ¿Ok? Entonces, al tomar el lugar de él, estás ocupando un lugar de una energía de muerte. Entonces, se te va a hacer un poquito dificultoso realizar las cosas que tú quieres. Y algunas veces se presentan proyectos que, ¡pum!, dejas de hacer. Porque estás en una energía y en un lugar que a ti no te corresponde. Entonces, ¿qué pasa, querida amiga? Que muchas veces al estar ahí, entonces tú vas a estar pendiente de todas las personas que están a tu alrededor y de quién te olvidas, de ti misma, ¿ok? Porque no estás ocupando ni tu lugar ni tu espacio. Entonces vas a estar del timbo al tambo, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, como la canción, de aquí para acá, de aquí para acá. Entonces no vives. Entonces ahí, por eso es muy importante, querida tribus, integrar a esos hijos no nacidos. Pero integrarlo no es que no, ya listo lo integré, no, eso hay que trabajarlo, ok, eso hay que trabajarlo. Y María José, en ese caso, también hay que, en tu caso, fue un hijo que no nació después de ti. Quiere decir que tú usaste la expresión que eres la última. Realmente tú no eres la última. La pequeña o el pequeño o el último del sistema en ese caso es el hijo no nacido. El Entonces, menor, ajá. es el menor. Pero la expresión que ella utiliza es yo soy la última del sistema. Realmente ella no es la última. El último es el hijo no nacido. Ya ella está tomando el lugar que no le corresponde. Entonces, la Claro, acotación sí, que sí. ha, Y ajá, con el tema exacto. de y con el tema de la culpa también, ¿no es cierto? Con el tema de la culpa, como reflejarlo de mis padres hacia mí, o cómo. Sí, No, uh-huh. pero, o sea, es que ya va, se maneja culpa porque se arroja responsabilidad de haber perdido una vida. Y eso es un peso muy grande para el sistema. Por eso se mueve la culpa. En este caso lo sienten los padres, pero como tú tomas esa energía, tienes que estar muy en alerta de que tu lugar es el que está anterior al hijo no nacido para que no se te arroje. Entonces, ¿por qué? Porque vas a andar en el día a día ocupándote más de los demás por precisamente sentir culpa. Entonces, la idea es que tú ocupes tu lugar para liberar de esa responsabilidad que no te corresponde, sino que le corresponde a tus padres. Sí, y Sí. fíjate una recomendación. Quita la palabra culpa y revisa qué es realmente lo que estás sintiendo. Porque en la sistémica la culpa es un programa que nos metió la sociedad y la religión para que nosotros no veamos cuál es la verdadera información. La culpa es como una rata que anda en una casa y se mete en cualquier hueco. Entonces, hay que ver qué hay detrás de esa culpa, que quitarse la máscara de la culpa y ya va, qué es lo que yo estoy repitiendo, a dónde está mi mirada y en dónde yo tengo la energía. Claro, yo lo veo de esta forma, porque eh, el sentirme de esa forma como la última, el sentir que está esa culpa ahí presente, porque han sido creencias que me han impuesto mis padres al no Ujú. asumir la pérdida de ese hermano mío. Entonces ellos me pusieron a mí en un rol que no me correspondía. Bueno, ellos no tanto, recuerda que Sí. ellos no fueron lo que hicieron en ellos viven su dolor, ¿ok? Por eso es muy importante trabajar esto, María José, porque como tú rompes esto poniéndote como prioridad. Cuando tú te pongas como prioridad, primero soy yo, rompe con esa energía. Ya no eres la última porque ahora soy yo.
Claro, y también es mirar un poco, bajar el ego en este caso. ¿Por qué? Porque desde el ego es que estás viendo que es algo que te arrojaron los padres. Y realmente en las heridas, a nosotros no nos causan heridas, nosotros nos causamos heridas con el otro, que es muy diferente. Entonces, muchas veces en el desconocimiento del manejo del dolor, del manejo de las heridas, de cómo resolverlas e integrarlas, es más fácil señalar al otro como responsable para evadir la responsabilidad que tenemos en la situación o en el proceso. Entonces, ¿cuál sería la invitación? Sí, sí, Hacer conciencia de lo que realmente estás sintiendo. Ok, me exigieron más porque fui la más pequeña, entonces, como eso fue lo que me enseñaron, ahora yo no entiendo o no comprendo o no se me hace fácil ponerme en primer lugar. Entonces, mi tarea, o tu tarea en este caso, es buscar alternativas que te lleven y te guíen en el proceso de valía personal ujú, para así Claro, sí, encontrarte más con la y herida, fíjate pues. algo, sí, y ujú, fíjate algo, María José, en la sí, arriba. sistémica te recomienda que veas ese aborto con agradecimiento, porque si ese hermano no hubiera sido abortado, te hubiera tocado a ti. O sea, le tocó a él, lo hizo por ti. Entonces ahí es donde entra el agradecimiento y soltar, Ujú. integrar a ese hermano no nacido y ponerte como prioridad. Claro, no, sí, muchas gracias por los consejos, muchas gracias. Yo comprendo el tema de los procesos, de los dolores, de que ellos, por ejemplo, mis padres no tengan de repente como la forma de poder expresarlo de alguna, pero no me siento como responsable en sí de todo, sino es que ellos literalmente me dice, tú tienes la culpa. Entonces es una cosa literal. No es que yo me sienta culpable por lo que vivió o por algunas situaciones, sino que es como una carga verbal literal. Exacto, Yo pero ahí es, tengo, ajá. yo tengo conocimiento de no hacerlo personal, de entender qué son sus procesos, pero al decirlo ellos verbalmente, igual esa frecuencia, igual se produce un impacto en mí, un impacto aunque yo tenga la conciencia, igual como que en mi cuerpo, igual como que reacciona de alguna forma, aunque yo comprenda todos los procesos de ellos y no hacerlo personal, ¿me entiendes? Sí, no, Entonces yo es te como, comprendo. ¿Tienes hijos, María José? sí, Ok, entonces, ¿cuál es tu trabajo? Que ese, vamos a llamarlo así, ese decreto que te pusieron tus padres, cortarlo, porque si no, ¿quién lo repite? Tus hijos, ¿ok? Entonces ahí es donde mirar con amor a papá y comprender que ellos a lo mejor lo dijeron en un momento de dolor. Ese es su dolor, eso no te pertenece. Entonces soltarlo. Cuando tú sientas ese dolor de porque tu padre te dijo eso, míralo con buenos ojos y dile, papá, esto no me pertenece. ¿Para qué? Para que corte eso y no viaje ese pensamiento o esa energía de culpa. ¿Hacia dónde? Hacia los hijos. Claro, María José, y también entendemos lo que tú nos compartes del espacio en que, o sea, de choque. O sea, ok, esta situación que genera en ti, esta emoción que genera en ti, el hecho de que tus padres te lo señalen verbalmente. Pero ahí es donde precisamente entran todas estas técnicas, todas estas, y lo que es el despertar, parte del despertar de conciencia, que es la mirada hacia el otro. ¿Por qué? Porque ellos quizás no sé cuánto tiempo hayan tenido después de su aborto, pero no han manejado porque no tienen la información, porque se quedaron en el dolor, por todas sus historias y dinámicas que desconocemos. Pero la que está
en esto, en estas vivencias, en la que tiene en el tapete todas las herramientas que se te ponen por estas vías, eres tú. Sí, te tocó a Entonces, ti. Ujú. te tocó a ti, entonces ahora cambiar la mirada. Cuando haya ese juicio de ellos hacia ti, es donde tú tienes que mirar con profundo agradecimiento que te tocó a ti, porque alguien lo tenía que hacer del sistema, y por supuesto repetirte y hacer conciencia de que es su dolor. Entrégales el dolor a tus padres. Solo tienes que entregárselo ya. Este dolor no es mío, No te pertenece. no me pertenece. Y ahí entra la balanza. Muchas veces en constelaciones algunas veces choca por esto, pero poner la balanza, ¿qué pesa más, ese decreto que te pusieron los padres o que te dieron vida? ¿Qué pesa más? ¿Que te dieron vida o ese pensamiento que ellos te pusieron? Entonces, ahí es donde tú tienes que ver, ya va, mi balanza es más importante que ellos me dieron vida, ahí es donde me agarro. No en la herida, porque si no, esa herida de papá, tú la tomas y la van a tomar tus hijos. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Gracias a ti por compartirlo. Sí, por eso es muy importante integrar los abortos en los sistemas, porque como dice el caso de María José, eso pasa muchísimo, muchísimo. Entonces, entonces vamos a estar en la vida como en una bicicleta pedaleando, pero la cadena se rompió. Entonces vas a estar pedaleando en el mismo sitio todo el tiempo. No, hay que avanzar. Seguimos adelante. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Hola, hola. ¿Cómo están? Saludos, Hermano. buenas noches. Hola, Max. Gracias por el saludo. Soy Marcelo. Bueno, gracias a ustedes por lo que están compartiendo. La verdad que es muy interesante. He hecho algunas veces constelaciones, 2 o 3 veces. He participado, he constelado. Y la pregunta es la siguiente. Yo no tengo concretamente, no tengo la certeza de haber tenido un hermano donde se interrumpió la gestación, porque también en una época donde el diagnóstico a lo mejor no llevaba, salvo que haya muchos síntomas o algo muy, muy marcado en cuanto a la salud de mi madre como para poder investigarlo. Sí, en algún momento le he preguntado y ella supone que sí, que ha tenido un aborto o algo por el estilo, más allá de que haya querido decir la verdad o no, porque muchas veces también era ocultarlo, ¿no? Porque por cuestiones Sí, de diversa índole. En esto creo que si ha tenido un aborto ha sido por una cuestión natural, espontánea. Lo que quiero decir es, siempre hablamos de que nosotros interpretamos la realidad, ¿sí? Que es lo que nos pasa individualmente, más allá de lo que haya sucedido. ¿Es probable, es posible que uno sin tener conciencia de acarrear con ese aborto, con ese no nacido, lo haya sanado desde otro lugar, desde ser consciente de los síntomas, desde ser consciente de eso que genera, más allá de no estar consciente en el no nacido en sí, lo que puede haber generado en uno? Hablo de esa inseguridad, de sentir más responsabilidad, de por ahí sentir culpa. Puede ser que uno sane ese espacio, más allá de no tener conciencia de ese espacio que quedó vacío en el sistema. Ok, buenas noches, Marcelo, agradecido por esta pregunta muy, muy importante. Fíjate que voy a hablar a nivel biológico, ¿ok? Muchas veces hay abortos que las mujeres no se dan cuenta que se dan. ¿Por qué? Yo le pregunté a una amiga que ella es bióloga, ella es colombiana, y ella me dice, Nelson, parece mentira, pero de cada niño que nace, 4 son gemelos, pero se lo come la persona y no sabe. Y ahí entra el gemelo evanescente. ¿Ok? Por eso muchas veces hay personas que en su historia personal andan, que no concretan proyectos y le dicen a la mamá, no, es que no hubo un aborto y es que la persona se tragó vamos a llamarlo así, esa energía del aborto. Pero la pregunta que tú estás diciendo sí puede ser. ¿Por qué? Porque ese lugar
vacío que está ocupando ese aborto no reconocido en conciencia, porque no se supo la historia, resulta ser que lo ocupó un proyecto, una meta, un trabajo, y esa persona es exitosa, entonces el lugar lo ocupa ese proyecto, y ahí energéticamente el negocio o ese proyecto cumple y llena esa energía, y la persona inconscientemente sana ese proyecto. Por eso es muy importante trabajar consigo mismo, porque cuando uno comienza con este trabajo personal, muchas cosas se comienzan a liberar. Por ejemplo, hay personas que no han trabajado, pero no se han leído, pero ni un librito de Connie Méndez, y reconcilian. ¿Por qué? Porque el alma está diseñada, ¿para qué? Para que esos problemas o esas lealtades familiares, cortarlas. Es complicado, sí es complicado hacerlo inconscientemente, pero sí se puede hacer, pero si lo hace de manera consciente. Claro, entiendo que es muy cuántica la cuestión, ¿no? Y que tiene que ver Sí, con la intención, la postura que uno tiene y las necesidades de poder evolucionar en ese aspecto, desde lo que uno reconoce internamente a lo mejor y no desde la información que obtiene de la afuera. claro, porque como hay un vacío en el sistema, alguien lo ocupa. Entonces el universo se encarga de que ese vacío lo ocupa un proyecto, pues, o un trabajo o un negocio. Entonces el sistema se libera porque lo está ocupando algo exitoso, pues. La cuestión es cuando lo ocupa un drogadicto, un alcohólico o un enfermo. Entonces ahí es donde comienza a repetirse toda esa información. Buenas Bien, noches, Marcelo. Acotando algo a tu pregunta, dentro de todas estas transformaciones que realizamos, que llevamos a cabo con las herramientas que están presentes, también esa información va a salir. O sea, Sale a flote, ajá. tarde o temprano sale la información de qué tan real es la existencia de ese aborto, si sucedió o no. Entonces, lo que hay que hacer también en ese caso es confiar en el proceso y seguir mirando a detalle la información que se te presente. Porque tarde o temprano se va a presentar algo que te va a llevar a ese punto. Y ahí Sí, terminas de reconciliarse porque si se está dando de la manera de que un proyecto ocupó ese espacio y todo fluyendo en el sistema, pues bueno, entonces te va a llegar la información para entonces darle lugar a lo no nacido y darle lugar al proyecto. Pero es exacto. confiar también en el proceso que lleva de transformación. Claro, el detalle es que, ok, la persona ocupó el lugar, pero después en otra generación, ese espacio lo va a ocupar otro. Es que ahí es donde está el detalle. Por ejemplo, yo te puedo contar mi experiencia cuando yo comencé en este proceso de constelaciones. Mi padre fallece y entonces mi madre, para dar para llamarlo así, la herencia, quería vender la casa para dársela a todos mis hermanos, y esa casa no se vendía, era un problema, inconveniente con la ley, o sea, hubo muchos inconvenientes. Ahí yo hice una constelación y en la constelación salió que había un hijo varón no reconocido de mi padre. Y ya mi padre había fallecido. Entonces, después yo dije, ¿cómo sabemos esa información? Ahí es lo que dice Milagro. Confié, voy a confiar en esta energía e integré a ese hermano sin saberlo. Parece mentira, pero yo siempre he dicho que el universo trabaja siempre de manera misteriosa. Cuando le di lugar a ese hermano, la casa se vendió rapidito. Entonces ahí es donde uno tiene que confiar, soltar y liberar. perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. A Gracias por tu todo lo que orden, están Marcelo. compartiendo. Un Un abrazo. placer. Buenas noches, hermanitos. Buenas Buenas noches, noches. Marcelo. Buenas noches, Milagros, hermosa. Ay, pues, qué alegría tenerlos otra vez aquí en casa. Aquí mi pregunta o mi duda, yo antes del último hijo que tuve, uno anterior, lo perdí.
fue un embarazo tópico roto. O sea, ya el tercer mes de gestación se reventó en la trompa de falopio y pues fue pérdida porque ya no tenía ya vida el bebé. Fue quirúrgicamente rápida la operación y todo, gracias a Dios salió bien, todo, y después me habían dicho, o sea, yo les había comentado que a raíz de ese miedo ya no quería embarazarme, ¿no? Y me dijeron que me iban a operar para ya no embarazarme, y sin embargo, aún así, llegó mi otro hijo, el último, el más pequeño. Entonces, yo a mis hijos no, lógicamente que yo les comenté de esta pérdida de bebé, él sabe que hubo un bebé antes de él, pero cuando él entró, cuando él tuvimos un problema muy fuerte en familia, este, tuvimos que mudarnos. Al mudarnos, tuvo que cambiar de escuela él. Yo lo vi a él, entró como en una ansiedad, aunque él quería un cambio de casa, él me decía que sí, pero a la hora de cambiar a la escuela, empezó a tener mucha ansiedad, demasiada. Él hasta lloraba, él temblaba. Yo siento que supuestamente yo ya trabajé la pérdida de mi bebé, por eso ya no lloro. Antes era, no podía ni hablarlo, no podía ni comentarlo porque yo ya estaba en un mar de lágrimas. Sin embargo, yo ahora ya lo integré a mí, ¿no? Y lo integro en la familia, con mis hijos, ellos saben todo, pero siento yo que, bueno, no sé si es a raíz por el cambio, por el problema que hubo familiar, el que entró mi hijo en crisis, o esa pérdida del bebé que él sienta, porque de hecho, yo antes de trabajarlo en una constelación a mi bebé, yo busqué puertas, ajá, yo anteriormente en iglesias, antes de entrar en la espiritualidad, yo era antes mucho de iglesia, y me dijeron que yo le tenía que poner un nombre. Ujú. Y Ujú. ese nombre, mi hijo, el pequeño, se llama David Alejandro. Y el otro bebé, tuve ahí la imprudencia, ¿verdad? Yo le había puesto a Alejandro cuando yo lo entregué a Dios y así. No, no sé, como usted dice, hermanito, pues la energía se siente, ¿no? La energía Claro. la Ujú. puse, la vi. Ya. Entonces no sé si haya algún complejo o que yo haya cometido el error, ¿no? ¿Cómo lo podré sanar? ¿Qué podré hacer? Gracias, hermanitos. Buenas noches, Yolanda. Fíjate que hay que, ¿sabes lo que tienes que trabajar, querida Yolanda? Como ya integraste el aborto, ya le diste tu lugar, ya le diste tu espacio, ahora hay que trabajar son los pensamientos que tú grabaste o las memorias que tú grabaste en esos momentos, ¿ok? Ahí entramos al renacimiento sistémico. Porque todos esos pensamientos, yo no voy a salir más embarazada, yo hasta aquí llegué, me van a operar, todo eso lo graba ¿quién? Tu hijo menor. Entonces, como ya integraste el aborto, ahora te toca trabajar las memorias uterinas que tú tuviste en ese momento, porque todas esas memorias uterinas que tú pensaste en ese momento lo toma tu hijo cuando lo procreaste, entonces lo toma. ¿Okay? Entonces ahí es donde tú tienes que enfocarte. Milagro es más especialista en esto que yo. No, lo haces muy bien, mi amor, lo haces muy bien. Es, es mirar, primero la invitación precisamente, es mirar a lo que sucedió posterior a la pérdida. O sea, Exacto. todo lo que tú sentiste después. ¿Por qué? Porque todo eso quedó en tu útero, quedó en tu matriz, quedó en tu ser. Entonces, el hijo nacido lo toma por amor a su madre. Exacto. Por lealtad. Cuando por lealtad. Entonces, ¿por qué se refleja en el cambio de casa? Porque la casa es el símbolo del útero. Nuestra casa, nuestro hogar, es un gran útero. Entonces, ¿por qué a él se le detona en el cambio de hogar? Porque salió de su útero conocido. Entonces, conscientemente te puede haber dicho,
Sí, yo estoy de acuerdo con la mudanza, sí, yo estoy de acuerdo con conocer nuevos amigos, estoy de acuerdo con el cambio, pero es consciente, en su inconsciente viaja de que él nació con un miedo a lo desconocido, o con un miedo, de hecho, a la vida, porque el miedo que sintió su madre de dar vida lo tomó él. Entonces, el cambio de útero es cambiar también precisamente a estos nuevos procesos que te trae la vida para crecer y transformarte. Entonces, la invitación sería hacia ti o la recomendación que te daríamos es que tú primero retomes eh, qué información estuvo en ti justamente después del hijo no nacido. Y mires también que esto del nombre es muy importante. Porque ya de hecho tu hijo nacido lleva el nombre del hijo no nacido. Si tienes una foto, no sé si te mandaron a poner el nombre. Hay un ejercicio de psicomagia que se hace en estos casos, que es que Un tú portarretrato, selecciones ¿no? una imagen de cómo sería tu hijo. Bueno, es un hijo varón, entonces, bueno, ¿cómo sería si hubiese nacido? Entonces, buscas una imagen, la puedes googlear, de un bebé que tú creas que llega similar a como hubiese sido tu hijo si naciera, y le colocas el nombre. Eso eso apoya a que tu consciente y tu inconsciente grave que hay un lugar para el hijo no nacido. Y por lo tanto, el que nació ya con su nombre, aunque lleva un Alejandro, pero también lleva otro, sea diferente. Es como quitarle un poco de peso al nacido. Ese es un ejercicio que es muy recomendado y de hecho es el que más se aplica en los casos de darle lugar a los niños no nacidos. Pero la invitación es precisamente a que tú mires primero toda la información que viajó en este espacio, en ese paréntesis que hubo desde el no nacido hasta que él nació, porque son memorias uterinas. Exacto. Y hay Tienes que palabras, reconciliarte Yolanda. con Ajá. eso. Exacto, y hay palabras clave que hay que decirle a tu hijo: eres importante, eres valioso, Uh-huh. eres deseado, eres amado. Esas palabras son claves para decodificar todas esas memorias uterinas que él tiene. La vida te apoya. Ajá, la vida te apoya. Ajá, Ajá. estás a salvo. Son frases, o sea, tú sencillamente, o sea, no tienes que esperar un momento adecuado. Sencillamente vas pasando y lo ves y le puedes decir, le dices, lo verbalizas, que él lo escuche. Y escucharlo de mamá es muy importante porque recuerda que mamá es la que da la vida. El hombre da vida porque es el inicio de la vida, él es el que porta la vida, pero la mamá es la que gesta y la que da. Entonces, cuando mamá verbaliza esas frases hacia su hijo, le da más fuerza. Toma Entonces, la fuerza. Ajá. exacto. Y toma esa imagen de aprobación, porque él también lo que tiene es un guión de desaprobación. Es Desaprobación. Ajá. donde entra el desamparo también. Desaprobación, eso es renacimiento, definitivamente tiene, lo ideal sería que respirara, pero en este momento que tú eres la que estás viendo el proceso y te roza y lo sientes, la invitación es a que tú lo integres, lo mires, lo resuelvas, para que así tú puedas ofrecerle a él la decisión de que lo puede seguir cargando, pero ya es su decisión, ya no queda de parte de su madre. Ya su madre Claro, lo ha trabajado, lo ha incluido en sí. y fíjate que la ansiedad es un viaje que hace el inconsciente o al futuro o al pasado. Entonces entra el miedo a lo desconocido y ahí entra la ansiedad. Por eso esas palabras clave es que lo va a poner el aquí y el ahora. Muchas gracias, hermanito. De verdad que sí es verdad eso, porque yo dentro de mí, yo siento que le tengo que decir algo. Y lo único que me sale de mi palabra, así como dice mi hermanita Milagro, está pasando mi hijo a un lado mío y le digo, te amo, te amo. Ay, cuánto te amo, mi amor.
Ay, mi hijo hermoso, o sea, siempre le digo así, hasta mis hijas me dicen, ay, mamá, es tu chiquito, ay, sí lo amas, porque me nace, siento que le tengo que decir algo, mi ser siente, y lo único que me nace decirle es te amo, pero hoy le voy a aumentar esas palabras, hermanitos. ¿Qué edad tiene, Muchas gracias. Yolanda, tu hijo Él, menor? él tiene 13 años, Ah, no, está para entonces no es un 14. chiquito, tienes que dejarlo crecer. Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí le hablo con mucho amor, la verdad que sí lo Sí, pues, mimo en la palabra de que te ujú, amo, mi chiquito, mi sí. niño, Ah, pero sí le tengo que dar su edad. Muchas gracias, hermanito, los abrazo, los Gracias a ti. amo, de verdad, gracias. Siguiente pregunta, creo que le quieren me iba a preguntar. Bueno, rapidito, a ver si no me saca. Hermanos, ¿a qué se refieren cuando dicen, por ejemplo, cuando bueno, rápido, rápido, es que necesito ordenar mis ideas. La abuela paterna de mis hijos perdió un hijo ya en el parto, no la atendieron rápido y lo perdió, se le murió en el vientre porque no la atendieron rápido. O sea, ella le decía, aguántese, 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 y ella se aguantó y el bebé murió adentro, ya por nacer. Entonces ella contaba eso con mucha tristeza porque ella sentía mucha culpa porque ella por hacerle caso a enfermeras y doctores, su hijo murió. Y esto pasó justo antes del que el papá de mis hijos naciera. Entonces, esa carga, mi pregunta ¿es total para el papá de mis hijos o mis hijos también podrían llevar un poco de esa carga? Alguno de mis hijos o los dos. claro, ahí la recomendación que yo te daría, amiga, es que tu hermano integre al hermano mayor. Porque si no lo integra, queda ese hueco energético ahí y ahí lo puede tomar uno de tus hijos. Pero ahí lo importante y lo más valioso que debe hacer tu pareja es que lo integre a su sistema. ¿Para qué? Para que en ese lugar lo ocupe el hermano no nacido. Es muy importante, ¿ok? Ahora la pregunta sería, en constelaciones siempre cuando alguien pregunta por el otro, ya, ajá, ahora ¿en qué te perjudica eso a ti? Porque ahí inconscientemente te estás convirtiendo en la mamá de tu pareja. ¿Okay? Entonces ahí es donde tú tienes que ver, ya va, porque esto me está sonando, me está rozando, e integrar qué aborto hay en tu sistema. Porque si eso te resuena a ti, es porque en tu sistema también lo hay. Entonces ahí es donde hay que revisar, querida amiga. Pero sí que tu pareja integre. Ahí está la palabra, integrar, para que ese lugar lo ocupe el hijo no nacido y no se repita. ¿Tú has tenido abortos? No, yo no, y no he sabido que en mi familia haya habido aborto. Yo lo pregunto por mis hijos, o sea, por si en las No, exacto, ajá. ajá. Pero que yo sepa, mi mamá no tuvo abortos, mis abuelas tampoco. Que yo sepa, ¿verdad? Porque hay cosas, ¿verdad?, que uno no puede saber. Sí, sí, pero si eso te está manifestando es porque hay un secreto. Mire, no sabes cuántas veces nosotros hemos escuchado, no, en mi sistema no hay aborto. Y cuando estamos en una terapia de constelación empiezan a salir los secretones. Entonces, integrar, ¿no? Integrar. A ver por qué eso está resonando en mi sistema. En cuanto a lo de tus hijos, dentro de las constelaciones, como lo hablaba anteriormente, existe un orden. Cada quien tiene un lugar que le corresponde. Y dentro de ese orden y de ese lugar que nosotros ocupamos como hijos, cada uno tiene una mirada específica a un padre. Si tus hijos, en este caso, son dos varones, el primer varón ve los asuntos inconclusos que están dentro del sistema materno. El segundo varón ve los asuntos inconclusos del sistema paterno. Si hay un tercer varón,
este tercer hijo ve los asuntos inconclusos tanto del papá como de mamá. Y así sucesivamente. Si es en el caso de nosotras las hijas, si es el primero es varón, ve los asuntos de papá, de mamá, la primera hija, la que sigue es hembra, por decirte algo. Bueno, es segunda hija, pero es primera hija hembra. Entonces ve los asuntos inconclusos de papá. Y así sucesivamente. La inquietud que tienes es que si tu pareja no le da lugar a este hermano no nacido, puede ser de influencia en el comportamiento de tus hijos y es válido. ¿Por qué? Porque al ser hijos, ellos toman esa información, viaja, pero el orden de nacimiento es importante para también tomar esa información. En tu caso, son 2 varones, ¿no? ¿Son 2 varones los de tu pareja? No, es varón y mujer. Ah, ¿es varón y hembra? Ah, bueno, ok. Entonces, el primero toma la información por ser hijo, pero va a mirar tus asuntos inconclusos. No quiere decir que no tome la información de papá, porque al ser varón, al ser hombre, él debe tomar información de su padre para tomar la esencia masculina, pero mira los asuntos por resolver de mamá. La hija sí ve los asuntos por resolver de papá. O sea que por algún motivo, más bien tu hija podría tomarlo con más fuerza, pues, o sea, verlo más reflejado en su día a día. Pero aquí el punto clave es que tu pareja le dé lugar a su hermano. Exacto. Para que entonces, y fíjate, o sea, para que corte esa información, pues, para que esa información, no es que la corte, la información sigue estando ahí, no es que se corta. Siempre. Pero para que le dé lugar. ¿Y cómo es la relación por ejemplo, del padre con su hijo mayor? Es buena, bueno, hasta donde yo sé, pero sí tiene más vínculo con mi hija. O sea, es increíble cómo ellos conectan. Claro, las hijas siempre se relacionan mejor con el padre. O sea, se relaciona siempre, la hija siempre se va a relacionar, porque ese es su primer amor. O sea, nosotros siempre vamos a buscar a papá y siempre vamos a estar ligadas a papá, así no tengamos ni el menor contacto físico, pero por esencia siempre va a haber mejor relación con papá que con mamá. Con mamá es que peleamos. Exacto. Es importante la relación, ¿sabes por qué? Porque inconscientemente tu hijo mayor puede ocupar el lugar de ese aborto y se convierte en el mejor amigo de su padre. Entonces, en vez de ser padre e hijo, van a ser hermanos o amigos del arma. Entonces, ahí es donde debe tener mucho... Claro, para que no cambien de rol en este caso. O sea, es para evitar el cambio de rol, porque pueden llevársela muy bien, pero pueden llegar hasta el punto de inconscientemente verse como hermanos, no como padre e hijo. Y así tu hijo pierde fuerza. Los hijos sencillamente somos hijos. Nosotros no podemos ser los mejores amigos de nuestros padres, porque eso es cortar la esencia de la vida. Entonces, el alerta es ese, que no cambien de roles. Claro, y estar alerta, ¿todavía estás con tu pareja o están separados? No, estamos separados. Ah, ok. La cuestión es no competir, o sea, y fíjate, que tu hija no compita contigo por el amor de papá. Ahí es donde está la clave. Exacto. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Porque hubo mucho de eso. No es demasiado tarde. Ahí lo que tú tienes que ponerte en lugar como mamá. Ahí ya va, aquí la grande soy yo. Claro, y no es demasiado tarde, ¿por qué? Porque esto es eso, aunque tú ya estés separada de él, va a influir en tus nuevas relaciones de pareja y en las relaciones de ella. O sea, es algo que tienen que mirar y resolver, porque si no, se les va a reflejar a ambas en sus nuevas relaciones de pareja. Exacto. Y el papá de tus hijos, tú siempre vas a estar vinculado a él. Siempre. Sí, de hecho sí hubo mucho
muchas situaciones de eso. Pues yo a lo mejor a nivel emocional nunca supe cómo trabajar esta parte. Yo estaba súper metida en religión cuando todavía vivía con ellos, pero sí era mucho estarle diciendo a mi hija, la mamá aquí soy yo, porque ella era muy así, o sea, ella iba con su papá y su papá en todo le daba la razón a ella. O sea, ella realmente era la mamá en la casa. Entonces yo como no sabía cómo trabajarlo a nivel emocional, eh, pero sí se lo decía mucho, la mamá aquí soy yo, o sea, tú eres la hija. Y ella solo como que se reía porque sabía que cuando fuera con su papá la iba a apoyar a ella. Hubo mucho de eso. A mí me ha costado mucho, no, obviamente yo no tengo que culpar a nadie, pues, pero sí hubo mucho de eso para yo dejar esa casa, pues, porque yo no encontré la forma de cómo trabajar eso en ningún nivel, ni emocional, ni de nada. Claro, Entonces, claro. Ujú. Sí, Sí, lo que pasa también en esos casos, y hay que estar muy en alerta, sobre todo cuando estamos en estas, cuando utilizamos estas técnicas. ¿Por qué? Porque decir, por ejemplo, en este caso, voy a tomar tu ejemplo porque contigo lo estamos compartiendo y aunque te lo estamos diciendo a ti, va a ser de ayuda a todos los que estamos conectados y a los que van a ver esto luego. Cuando tú le dices a un hijo, la madre soy yo y tú eres la hija, eso cae, es como imposición, como lo estás imponiendo. Porque pasa solo a ser una frase que se llama, de hecho esto se llama una frase fría, seca, al aire. ¿Por qué? Porque dentro de tu inconsciente en ese momento no estaba grabado que la madre eras tú. Energéticamente no. Energéticamente, la pareja de tu pareja era tu hija, no tú. Y por eso no funcionaba la frase. Entonces, hay personas que, por ejemplo, y nos han llegado casos y lo hemos visto, que dicen, bueno, es que, mamá, tú eres la gran, yo he resuelto mis heridas con mamá porque yo digo que mi mamá es la grande y yo la pequeña. Pero sin embargo, nosotros no me fluye el dinero. Entonces, eso muestra que esa frase no está instaurada en el ser. Porque por los mismos temas que tú estás diciendo, en ese momento había un desconocimiento total de estas herramientas que ahora tú practicas y que tienes a la mano. Además de, pues, por supuesto, la influencia de la sociedad, de la cultura, de la región, todo eso pesa. Pero lo que sí es claro, que para decir la frase, tú tienes que de verdad creértela, porque si no, no funciona. Claro, Y era y lo que te fíjate estaba mostrando tu hija. claro, y en las relaciones de pareja es una energía, siempre es una energía. Entonces, cuando uno de las parejas se convierte en el padre de la pareja, entonces, ¿quién ocupa ese lugar de pareja? Los hijos. ¿Okay? Entonces, por eso es que siempre está en conexión con la pareja. ¿Para qué? Para que ese lugar no lo ocupe el hijo o en lo que estamos hablando, en un aborto. Porque si el hijo, el primero era un aborto, pero no fue reconocido, entonces, ¿quién ocupa el lugar de la pareja? El aborto. Y ¡pum! Ahí vienen las separaciones, los divorcios, todos esos procesos, los problemas, los inconvenientes. Muchas gracias. Sí me resuena. De hecho, lo estoy trabajando desde la vez pasada que me lo comentaban, eso de que la energía de mi hija era como la de mi madre, y estuve viendo mucho esa parte de mi mamá, como mi mamá era como una hermana para nosotros. O sea, mi mamá se casó súper chiquita con mi papá y mi papá nos trataba a todos por igual. A todos, a mi mamá la trataba como otra hija. Entonces he estado trabajando mucho esa parte también. Y pues o me lo vuelven a decir, entonces hay mucha labor todavía. Claro, esa es una labor que no termina, porque afortunadamente yo digo que el día que nosotros ya hayamos instaurado toda la información, entonces ya no tenemos nada que hacer acá.
Entonces es mejor seguir en Sí. este despertar. Pero Lo- en ese caso es un buen camino porque ya estás mirando que mamá no era una hermana, mamá es la grande y mamá es mamá. Y al iniciar ese proceso de darle lugar a mamá por energía, entonces tú tomas tu lugar de hija y tu hija es la forma energética de enseñarle a tu hija el camino hacia ti, que eres la madre. Entonces, claro. es un proceso, pero vas bien, tranquila. Sí, no, y Sí, fíjate que el trabajo con madre y padre es un trabajo para toda la vida. No es que no, ya yo trabajé a mamá, ya va, tú trabajaste en la herida que te salió en ese momento, después va a salir otra y otra y otra. Por eso es que es muy importante integrar. y de hecho ya he visto frutos porque mi hija muy poco se comunicaba conmigo y no hace mucho tiempo me mandó un mensaje hablando Viste, sobre ajá, la separación de su papá, que ella no entendía muchas cosas, pero que ya está más grande, que ya entiende. Y ay, eso para mí fue un regalo y sé que es a partir de la labor que yo estoy haciendo aquí, sanándome a mí claro que para sí. sanar también a ella y a sus hijas y a sus nietas y a todos en adelante. Muchas Claro, gracias. Sí, te pusiste en tu lugar, te pusiste en tu lugar como prioridad. Es que cuando uno se coloca en el lugar donde debe estar, se pone como prioridad y te empieza todo a fluir. Mágicamente todo fluye. Ahí se demuestra una vez más que no era tarde. Ajá. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, Buenas ¿cómo noches, están? hermanitos amados. Habla tú, Buenas Lady, noches. después hablo yo. No, no, habla primero, no hay problema, yo después pregunto, es corto. Bueno, hermanitos, buenas noches, los abrazo. Mariana, habla. Este, quería preguntar qué peso puede tener, por ejemplo, un tema de un tío, no, una tía no reconocida. Por ejemplo, cuando yo estaba embarazada de mi hijo, único hijo, cuando con el padre estábamos juntos, estábamos hablando de los nombres, que si era nena, si era varón, qué nombre les íbamos a poner, íbamos a poner. Entonces, a mí se me había ocurrido, estaba como muy enamorada de un nombre de nena si iba a ser nena. Y él estaba indagando varón. Bueno, cuando yo le digo el nombre de nena que quería, me dice el padre de mi hijo, no, ahí descubrí un secreto familiar, si era una niña no reconocida, porque yo le quería poner ese nombre a mi hijo, si era nena, y él dijo que no, porque y digo, ¿por qué no? No, ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Y ahí fue cuando se abrió conmigo y me contó de un secreto familiar que el papá de él, o sea, el abuelo de mi hijo, había tenido una hija con la secretaria y no la reconoció. Después con el tiempo todo se sabe, ¿no? Y se descubrió, y era el mismo nombre que yo le quería poner si era nena. Y ahí me enteré. Entonces mi pregunta es, que vendría a ser la tía de mi hijo no reconocida, si eso repercute también ¿cómo es? En la generación, o sea, como si eso repercute algo. Claro, recuerda que el sistema familiar es como un árbol, ¿ok? Es como un árbol y también tiene sus ramas. Y en donde repercuten los tíos, los primos, los nietos, todos los que están así como veíamos en las ramas, en las relaciones. Por ejemplo, en las personas que comparten conmigo, que intercambian dinero conmigo, que hacen negocios conmigo, en mis amistades, todo eso repercute con los tíos y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un tío no reconocido, entonces llegan amigos que te traicionan o amigos que te dan la espalda. Entonces, ahí es donde hay que integrar a esos tíos no reconocidos. ¿Para qué? Para que no venga ese tío en las relaciones de amistades. Qué Sí, fuerte, y más Mariana. inconscientemente el nombre, ¿no? Porque él no es varón, pero como que Exacto. yo ya inconscientemente le iba a poner el nombre de esa tía que no estaba reconocida. Claro, salió a Exacto, flote. y la información era que venía a darle lugar. O sea, gracias a esa información de que tú querías colocarle ese nombre, sale a flote la información de la hija de la tía no reconocida. O sea, ya el sistema estaba buscando la manera de manifestarse.
Entonces, ¿cuál es la invitación? A que él le dé lugar, porque es que ya la información está dada y es parte de su sistema. Entonces, es que él esté consciente que existe esa tía. ¿Por qué? Porque se le va a manifestar, o sea, va a seguir siendo excluido porque se quiere, porque si ya hay la información, sencillamente hay que darle lugar. O sea, no, porque es que le tocaba darle lugar a el que tenía que darle lugar era su padre, porque su padre era el que tenía que reconocerlo, pero es que el padre no lo hizo. Ah, bueno, le tocaba darle lugar al hermano, pero el hermano no lo hizo. Entonces, ahora que ya tu hijo está manejando, que tú ya manejas esa información, entonces darle lugar. Ah, bueno, el árbol genealógico de donde que todos estos ancestros, porque de hecho tú trabajas con todo esto de los ancestros, bueno, todos estos ancestros, todos estos espacios que forman parte de la vida de mi hijo, en esto también entran estos tíos no reconocidos, para que no se le manifieste en sus relaciones, porque realmente para eso la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros primos, es lo que nos va a dar las pautas para relacionarnos posteriormente con nuestros socios, compañeros de trabajo, amigos, con compañeros de estudios, todo lo que es la camaradería. Por eso es que es tan importante darle lugar, o sea, por eso es que todos somos importantes dentro del sistema. Todo, Hasta las todo, esposas, ajá. Fuerte, a la muchas esposa de mi gracias. tío son tíos, o sea, es darle lugar a todos. Y Gracias a fíjate ti, que María. anoche tuvo una situación, bueno, él ya sabe toda la tribu acá que es una persona como muchas cosas, ¿no? Que ahí vamos trabajando, pero tuvo una situación de que se sintió traicionado, con un amigo. Y como que se sintió también como que lo buscan, que lo pelean, que lo excluyen y tiene mucho, o sea, como impulsivo, ¿no? Y Claro, bueno, en todo eso vamos trabajando. Y más la claro que adicción, sí. ¿no? Sí, claro, porque es que la adicción entra ¿qué? Buscando a ese tío no reconocido. Ahí entra eso. Qué fuerte, muchas gracias, los amo, los abrazo, gracias por estar. Un gran abrazo, Mariana, un gran abrazo. Es que parece mentira, pero los grandes secretos salen siempre en el arte, en la pintura, en que yo sé cantar, en los dones, ahí empiezan a salir todos esos secretos o lealtades familiares que están escondidos. Entonces, ¿dónde se plasma ahí? ¿Por qué creen que la gente se tatúa? Pues sacando secretos del sistema. Mi hijo tiene como 20 tatuajes. Qué fuerte. Bien, seguimos. ¿Alguien más con pregunta? Sí, yo quería preguntar con respecto a la ubicación de los hijos, que el primer hijo viene a solucionar los temas de, creo que era el padre. Con Ajá. respecto a eso, quería consultar, ¿qué pasa cuando, bueno, en mi caso, por ejemplo, somos tres hermanos, cada quien tiene su propio padre, somos hijos de la misma madre? Y cuando estaba pensando en esa pregunta, me puse a reflexionar que con coincidencia, o sea, no sé si tiene algo que ver, pero de parte de mi padre, mi abuela, todos sus, o sea, la madre de mi padre, todos sus hijos, cada quien también tiene su propio padre. Ok, La pregunta en sí era cómo sería eso de la parte de cada quien tiene su propio padre, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso la ubicación del hijo, el mayor, del medio, el menor? ¿Quién viene a solucionar los problemas de qué lado? ¿Cómo es esa parte? ok. Ujú. Ok, primero vamos a hacerte la aclaratoria. No es a solucionar,
es a mirar los asuntos inconclusos del sistema. Porque si hablamos de solucionar, ya entonces vamos a estarnos arrojando cosas que no nos corresponden. La idea de todo esto es precisamente manejar la información para que esto te dé claridad delante y nos dé a todos claridad de lo que estamos viviendo en lo que tenemos en el día a día. Ahora bien, en el caso de que son hijos de padres diferentes, o en este caso, o madres diferentes, porque también puede ser lo contrario. Esto se llama en la sistémica familias relacionadas. Son los que son hijos de una madre, pero con padres diferentes, o de un mismo padre con madres diferentes. En este caso, se toma el orden de acuerdo a que de mamá, ¿qué número de hija eres? Soy la segunda, la del medio. Eres la segunda. Ok. ¿Y de papá? De papá, creo que la única, aunque toda mi vida tuve ahí como una incertidumbre de si a lo mejor ahí había alguien más, algún otro hermano o no, pero no tengo esa respuesta. Pero técnicamente la única. Ok. Entonces, si eres la única de papá, la única de papá, debes estar en alerta de la información que viaja porque al ser hija hembra y primera hija, miras los asuntos inconclusos de papá. Del padre, ajá. Del padre. Tú eres la de en medio de mamá, me dijiste, ¿no? O sea, antes de ti, de mamá, ¿hay un varón o una hembra? Sí. Un varón. Un varón. Entonces, quiere decir que eres la segunda de mamá. No, la segunda hija de mamá, pero la primera hija de papá. Sigue viendo los asuntos del papá. Ajá, del papá, ajá, Sí, todavía sigues continúa. viéndolo, o sea, sigues viendo por posición, por orden, tú sigues viendo donde debes estar en alerta, en que tú vas a mirar los asuntos inconclusos de papá, por eso es que miras que dentro del sistema de ellos se hace repetitivo esto de los padres, de hijos con padres diferentes, porque estás viendo ese proceso dentro del sistema del padre. Lo otro es a no competir con mamá por el amor de papá, que es muy común en nosotras las chicas. A no buscar a papá en tus relaciones de pareja. Y por supuesto, a mirar más a mamá, porque mamá es la que nos da la esencia de ser mujeres, es nuestra primera gran mujer. Entonces, cuando entramos en estas competencias, rivalidades, estas situaciones, nos alejamos de la primera gran mujer que es mamá, y por supuesto ahí es donde se eleva la esencia masculina y bajamos nuestro femenino. La idea es mantener el femenino equilibrado con nuestro masculino, pero siempre dándole fuerza al femenino, y eso lo da nuestra relación con mamá. Sí, y fíjate lo bonito de esto, Lady Next, ¿ok? Que ahí tienes que darle lugar a la primera pareja de tu mamá, integrarlo, porque es el otro padre de tu hermano. Entonces ahí entra esa lealtad de padres diferentes. Entonces, si tú excluyes al papá de tu hermano, estás excluyendo a todos los padres del sistema familiar. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Integrarlo, entrar al sistema como la primera pareja de tu madre. Claro, y al darle lugar te va a apoyar a ti en tu relación de pareja, porque si tú excluyes a un padre del sistema, estás excluyendo también la energía del padre, de los futuros padres, y entre esos futuros padres está el padre de tus hijos. Entonces, es darle su lugar a estos padres, que las dinámicas e historias que hayan vivido con la madre son sus historias. Es que nosotros como hijos debemos ser hijos, nosotros no tenemos por qué estarnos metiendo en los asuntos que no nos tocan.
y arrojarnos lo que no nos corresponde. Nosotros solo tenemos que dar lugar. Cómo lo hicieron, qué vivieron, decisiones que tomaron, dinámicas, todo este espacio le corresponde a ellos. Nosotros solo tenemos que dar lugar. Eso es lo que nos toca. Si nosotros le diéramos lugar a todos los miembros del sistema y honráramos todas las vivencias e historias de él, la cosa se nos haría más fácil. Pero entonces, ¿qué hacemos? Nos convertimos en enjuiciar, en criticar, en señalar, y esa energía que la deberíamos estar utilizando para crear, para dar vida, para materializar, entonces se pierde. Pero eso no te pasa a ti, bueno, lo estoy citando, no sé si es tu caso, pero no es que te pase así o no nos deje pasar, o sea, nos ha pasado a todos en su momento. La idea es, y lo acoto, es para qué, para tomar conciencia que lo importante aquí es dar lugar Exacto, a quien le integrar. corresponda. Y el Integrar. tercer hermano es otro padre. Sí, los Exacto, tres a son ese, distintos padres. exacto, entonces a ese también hay que integrarlo. Exacto. Tienen que integrar a todos los Wow, padres. wow, muy fuerte, porque aparte definitivamente tengo, no sé, tengo mucho que trabajar, porque encima mi madre, o sea, fue un abandono de parte, o sea, yo ella a los 5 años la dejé de ver, y mi padre falleció cuando yo tenía 7, así que es como, no sé, hay mucho que trabajar ahí. Claro, pero debes partir por algo. En este caso, lo inicial es darle lugar al abandono. O sea, Exactamente. quizás lo importante de lo que tú terminas de preguntar, o sea, todo es importante, pero el punto de partida sería, perdón, porque el punto de partida de lo que tú has compartido hoy es darle lugar al abandono. Y a partir de ahí, eso te va a dar bases cuando ya tú instaures que ya no tienes que abandonar o atraer situaciones de abandono para vivir, para sobrevivir. Entonces, eso te va a dar las pautas para poder honrar y darle lugar a los padres de tu sistema. Porque quizás la herida más fuerte en ti es el abandono y no No la lo de los familia padres. relacionada. Uh-huh. Muchísimas gracias, chicos. Gracias Gracias a a ti. ti. Bien, una o dos preguntitas más. Si alguien tiene algo más que preguntar. Hola, buenas noches. Buenas Eh, noches, Maribel. Hola. Maribel, muy agradecida con todos. Ya que el tema se dio esto, algo que me surgió una pregunta escuchándolos a mis compañeritos, a mis amigos ahí en la tribu y a ustedes me surgió una pregunta. En mi ser esto, cuando mi mamá estaba en vida, ella me comentó que ella antes de mí pues había nacido un hermanito que había fallecido, o sea, no alcanzó o sea, nació, pero a los pocos instantes pues falleció. Con el tiempo, con los meses, pues nací yo. Eh, y pues en el embarazo o sea, el momento del parto fue bastante fuerte para mi mamita porque ella dijo que yo había nacido pues de pies, que había causado mucho dolor, como mucho dolor en su momento del parto. Pero después pues vino, nací pues nací con perfección, o sea, no tuve ni inconveniente ni nada. Pero ahorita, de acuerdo a la conversación que estamos hablando, escuchándolos todos a ustedes, yo nunca había pensado en eso, o sea, y en mi ser puede que yo haya acarreado algún inconveniente por el hermanito que se me fue, o sea, el que estuvo antes de mí, el que falleció. Pregunta mi ser.
Claro, o sea, es lo que hemos venido compartiendo en el sentido de que sí, o sea, esa energía queda ahí. Y de hecho, cuando se hace un curetaje, se le hace un curetaje a la mujer, o sea, o, o sencillamente pues se atiende, se limpia la matriz queda, todo lo que es el aparato reproductor de la mujer queda sensible, pero a la vez queda completamente o queda limpio, pues por eso es que se daba el caso y se sigue dando este caso de que mmm, hay el hijo no nacido, hay el aborto, la pérdida, y a los pocos meses la mujer vuelve a quedar embarazada. Eso es biológicamente y es real, es algo palpable. Lo que estamos tomando en cuenta en todo esto es que no solo se viaja con, o sea, no queda ahí. Este niño o esta niña viene y toma todo lo que se ha manejado desde el momento de la pérdida hasta su nacimiento. ¿Por qué? Porque pasa a ser el proceso, eso viene incorporado al proceso de concepción. Y como está en su útero, pues por supuesto queda instaurado en la concepción, en la gestación y en el nacimiento. Tiene que ver contigo, pero la forma del nacimiento ya es tuya. Ya eso no tiene nada que ver con el no nacido. O sea, que tú naciste de pie, ya eso es un proceso propio, es un proceso individual. Que tú, de hecho, hasta nacer, ya es una decisión propia. Eso no tiene nada que ver con el anterior. Lo que sí tenemos que hacer es que los nacidos se deben agradecer, deben honrar a los no nacidos por haberlo hecho por los que sí nacieron. En este caso, cuando son anteriores, por ejemplo, en tu caso, es honrar y agradecer a este hermano que no nació porque tus padres, si ese hubiese nacido, sencillamente pueden haber decidido quedarse con él nada más y no te dan la oportunidad a ti de nacer. Entonces, es más, ese trabajo. El dar lugar a los no nacidos entra en un proceso tan complejo hasta llegar al agradecimiento, porque realmente fue la oportunidad para que tú estuvieses acá. Todo lo que ha traído consecuencia o todo lo que tus comportamientos hoy en día están más en influencia de la elección que tuviste desde el momento en que decidiste nacer, cómo lo hiciste, cómo te comportaste y todo esto. Con toda la información que ya hemos dicho anteriormente, que he viajado de la matriz de tu madre, por el dolor causado por el no nacido. Sí, Pero hay que y estar fíjate muy que, alerta en ajá, eso. sí, y ahí hay doble información, porque, por ejemplo, el nacer de pie, fíjate que las personas que nacen de pie piensan mucho antes de tomar una decisión. O sea, ¿será que lo hago? ¿Será que lo esto? ¿Será que le da mucho miedo a avanzar? ¿Ok? Entonces ahí es donde tú tienes que tomar conciencia de que la manera que tú naciste fue perfecta. ¿Ok? Y confiar en tu primer impulso, en la primera decisión que tú vayas a tomar, en no tenerle miedo a las decisiones, el no ocupar tu lugar, porque muchas veces también las personas que nacen de pie le llevan la contraria a todo el mundo. ¿Ok? Entonces ahí es donde hay que estar alerta y darle lugar al hermano mayor. ¿Para qué? Para que eso se integre y esa energía ocupe su lugar y tú te quites ese peso y que tengas una vida placentera, porque también las personas que nacen de pie le cuesta mucho el placer, el disfrutar. Entonces, a conectarte con el placer y el disfrutar, el gozo y la plenitud, querida Maribel. Claro, y también hay la información, los que nacen de pie, ya esta parte es renacimiento, pero es importante señalarlo, ¿no? Porque los nacidos de pie
atraen situaciones en las que sea difícil, Todo o se sea, la complica. situación sea complicada, o sea, puede ser una cosa muy fácil, pero atraen la forma, ¿por qué? Porque no nacieron de la forma natural, o sea, no nacieron, o sea, es como si hubiesen nacido al revés, pues, o sea, es más el término. Entonces, el alerta contigo es primero a conectarte con el placer, que es algo que Confiar. los nacidos de pie tienden a alejar mucho, a excluir mucho. Segundo, a que la vida es fluida, es fácil, es placentera. Porque entonces atraen estas situaciones. ¿Por qué? Porque su posición fue diferente, fue opuesta a lo ideal. Entonces, por eso atraen situaciones difíciles, así sea muy fácil, o sea, entonces manejan mucho miedo a lo A, nuevo, a todos le buscan un pero. Ujú. ajá, exacto. Entonces, más bien ahí es donde te tienes que enfocar y por supuesto también honrando a este hijo a este hermano que no nació. En ese caso era varón, ¿no? El ¿Y varón, qué era número varón. era? ¿Y qué número era, Maribel, el que no nació? El que nació pero falleció. En vida me contó que pues duró muy poco, casi un mesecito, menos de un mes. Ajá, pero ¿qué número, por ejemplo, qué número eres tú? Yo soy de octubre. Ajá, No, pero o sea, la ¿qué número de posición, hija? ¿Qué número de hija eres tú? Yo soy la última. la menor. Sí, lo que llaman menor, sí. Antes de ti, ¿cuántos hermanos hay? Nosotros somos, bueno, ahorita pues falleció un hermano, ya preciso hoy cumplió 4 años. Éramos 2 hermanos y 3 hermanos. En total éramos 5 y con el que falleció serían los 6. Entonces tú eres Ok, la sexta. eran seis hijos, de los cuales tú eres la pequeña, la menor. Ajá, la Ok, menor, sí, ok, señor. Entonces tú ok. eres la sexta y no la quinta. Cuando tú dices la quinta, estás ocupando el lugar del hermano no nacido. Entonces tienes que decir la sexta. Oye, qué bueno, pues la charla de hoy, porque mire, yo nunca había pensado en este punto, ¿no? Porque yo, cuando mi mamá me contó que yo nací de pie, yo pensé que era que yo no quería nacer en este mundo. Y, y segundo, pues qué bueno pues haber aclarado, ¿no? Porque incluso ayer, preciso ayer, yo entré en razón, yo dije, oiga, ¿porque yo me tropiezo? ¿Porque yo me caigo? ¿Porque yo me caigo? Porque pasan tantas cosas y me puse en internet, en el señor Google a buscar. Yo dije, ¿será que qué significado en lo espiritual tiene? Me puse a indagar y preciso me dice exactamente eso, lo que ustedes me acaban de mencionar, que yo no, que yo me suelte a no ponerme muchos peros ni muchas trabas en mi camino. Tú tienes un punto Claro. a tu Muchísimas favor gracias. entre tantas cosas que tienes, pero tienes un punto a tu favor, que es que lo hiciste diferente desde el principio. A todas, ajá, Entonces, siempre lo vas. Ajá. o sea, siempre lo vas a hacer diferente, pero sácale provecho a eso. O sea, más que latigarte y darle fuerza a lo difícil, hazlo diferente desde el placer. Y vas a ver que, pues, por supuesto, ya Pa- es un punto a pala- favor. pa- palabras clave, soy próspera, soy exitosa, soy abundante, todo lo puedo, quiero, puedo y lo hago. Esas palabras clave. Claro que sí, y eso ya está en mí, ya estoy en ese proceso diciéndome constantemente esas palabras. Muchísimas gracias. Dios les pague. Gracias a ti. Bueno, si alguien más tiene alguna preguntita, si no vamos cerrando, agradeciéndole a los hermanos, a Nelson y a Milagro. Una preguntita más. Hola, buenas noches. Buenas Adelante. noches, Sara. Los abrazo, ando muy afónica, pero bueno, tengo la pregunta. Mi mamá estuvo un mes aquí en casa, ella está con Alzheimer y demencia senil.
Ella supuestamente era hija única, criada por sus padres, pero siendo yo niña, hace 40 años atrás, escuché en una oportunidad que mi abuela, la mamá de mi mamá, había tenido un hijo de muy jovencita y en esas épocas se ocultaba, pero lo Un escuché secreto, una ¿no? sola, sí, un secreto familiar. Lo escuché siendo niña, pero quedó grabado en mí, no sé por qué. Y ahora el caso es que mi mamá enfermó de Alzheimer y demencia senil y estuvo en casa. Y durante el tiempo que estuvo, un mes, repetía y repetía sobre este hijo de mi abuela, pero no reconociéndolo como hijo, sí hablaba mucho de él, constantemente. Ahora, también siendo niña escuché que me quedó grabado también, que antes de que yo naciera, mi mamá perdió, entre comillas, no es mi sentir porque yo sentí que fue un aborto, pero las cosas no se decían como sucedían antes. Yo sentí que fue un aborto. Perdió un hijo antes de que yo naciera. Enseguida nací yo. Yo soy la del medio de 6 hermanos, soy la tercera. Entonces, bueno, escucho que ustedes dicen incluir, ¿verdad? Darle el Ujú. lugar, pero no sé cómo es eso, no sé cómo funciona eso. Pero me siento muy identificada cuando dicen que se abortan relaciones, proyectos. Eso ahí, en esa parte me siento, y siempre fui muy esforzada por construir, pero nunca veo que se termina lo que construyo. Entonces, en eso me siento muy, muy identificada. Gracias. No, gracias a ti, Sara. Fíjate que aquí hay dos puntos específicos, ¿ok? Porque cuando las personas le cuesta mucho concretar, ahí te hago la siguiente pregunta, Sara, ¿cómo fue tu relación con tu padre? Excelente con mi papá. Lo perdí Ok. muy joven. Mi papá falleció muy Ah, joven. ah, Mi ok. papá Entonces, falleció con 50 años. Yo tenía ok, 14 años. exacto. Entonces ahí es donde está la herida, ok. Del papá me abandonó en la adolescencia. Por eso te cuesta mucho concretar. Y entra esa parte de ese aborto, pues, porque como es un secretón familiar que viene inclusive desde antes de tu abuela y se vino también a manifestar con tu madre. Entonces, ¿qué pasa? Esa energía, vayamos así, ese hueco energético, alguien lo viene a ocupar y como entraste tú, entonces ahí tu trabajo es darle lugar al hermano mayor no nacido. ¿Para qué? Para que tú tomes tu lugar y tu espacio. Por ejemplo, tú eres la tercera, pero ahí incluye el aborto, el hermano no nacido. El anterior a mí fue un aborto. Exacto, pero ahí está incluido en los 6 hermanos. No incluido, no compré. No, no, no está incluido. No. Exacto, entonces ahí viene la exclusión. Entonces, ¿cómo es integrarlo? Que no son 6, sino son 7. Y que él ocupe su lugar. Él viene antes de ti. Entonces, si tú eres la tercera, ahora no eres la tercera, ahora eres la cuarta. ¿Cómo se integra? Porque ahí voy al comentario de nuestro hermano Marcelo Felice, cuando cuando él dice, yo he trabajado y bueno, yo realmente trabajo fuertemente en mi interior. ¿Cómo integro este hermano no nacido? Al- una de las formas de integrar es, tienes que iniciar con algo y es precisamente dándole el lugar. Cuando no lo tomas en cuenta en el número de hijos, no le estás dando lugar, Lo estás excluyendo. lo ¿Ah? estás excluyendo. Entonces tienes que iniciar con dar lugar, contarlo dentro de los hijos. Eso sería el inicio. Una forma de integrar también es que es mirar
es saber que existe, es honrar, es abrir un espacio dentro de tu corazón y tomarlo como hermano. Eh, es, mm, es como cuando, así como tal cual tú te relacionas con tus hermanos que nacieron, es tomarlo tal cual. Es como si hubiese nacido. O sea, así como tú llamas a tu hermano, así como yo llamo a mi hermano todos los días para saber cómo amaneció o estar en contacto con él, en esa relación de hermandad, tal cual lo vas a hacer con este no nacido. Solo que, claro, no lo vas a llamar por celular, solo que te vas a comunicar con él de alguna manera. Como lo hagas, siempre va a salir bien. Pero por decirte ahí es la creencia de quizás abro un espacio dentro de mi hogar y me siento, enciendo una luz en nombre de él, converso con él. Entonces, es empezar, ¿por qué? Porque eso le va a grabar a tu inconsciente de que esa persona existió. Dar lugar es que esa persona esté dentro de darle una imagen tangible. Y eso va a hacer que el resultado sea lo que comentaba Marcelo. En el caso de Marcelo es diferente, porque él no tiene la información de que eso No hay, existió o no existió. O sea, él no tiene esa certeza, cosa que a diferencia tuya, tú sí la sí la tienes. tienes. Uh-huh. Entonces, tienes que mirarlo, ya tienes la información, entonces ahora lo miro, lo tomo, lo integro, tomando en cuenta de que sí existe, sigue existiendo. La única diferencia es que no lo ves, pero sigue existiendo. Y en esa medida, por supuesto, vas a ver los cambios de proyectos que se van a ir realizando, vas a mejorar las relaciones con los otros, porque de ahí parte la relación de hermanos. Pero más que todo es abrir estos espacios y darle un lugar en tu corazón. Esta información que estamos manejando hoy no es para arrojarle responsabilidades o tomar cosas que no nos corresponden. Es sencillamente tomar precisamente lo que nos toca. Y lo que nos toca es darle lugar al excluido. Esta es la única responsabilidad que tenemos. Honrar este espacio, darle lugar y seguir, avanzar. Y esa sería una de las maneras. Abre un espacio en tu corazón, abre un espacio en tu casa y de repente te sientas, lees un libro, puedes hasta leer, enciende una luz, lees un libro, o bueno, ok, tómate una copa de vino, si no quieres leerte el libro, tómate una copa de vino, no enciendas la luz, pero es más que todo abrir un espacio y siempre contarlo. ¿Cuántos hijos somos? Somos 7 hijos, de los cuales nacimos 6 y hubo uno no nacido. Que es Y el eso si tercero. si quieres entrar en explicación, cosa que no tampoco Que no es es necesario. necesario. Lo importante es Fíjate, que sí, tú lo integres. exacto. Fíjate que hay un ejercicio, Sara, de psicopintura que ayuda mucho a integrar a esos no nacidos, en donde vas a dibujar a todos tus hermanos y le vas a dar cada lugar. El mayor es este y le pones el nombre. El segundo es este y le pones el nombre. El tercero es el aborto, también lo va a poner pequeñito, no nacido, y también le pones nombre y después te pones tú y así sucesivamente. Y así pegas ese dibujo en la pared y así lo vas integrando, haciéndolo lo inconsciente consciente. Y eso te va a ayudar muchísimo para que tú ocupes tu lugar y tu espacio. Sería aceptarlo y abrazarlo, ¿verdad? Aceptarlo. Exactamente, ajá, punto, ajá. Perfecto. Muchas gracias, hermanito y hermana. Los amo. Gracias. Bueno, hermanos, de verdad, desde mi corazón, muchísimas gracias. Qué precioso espacio, interesantísimo, preciosísimo, de verdad, qué servicio más hermoso, hermanos. De verdad, muchísimas gracias.
por favor, para la gente que va a escuchar por YouTube, cuéntenos bueno, por supuesto para acá, pero para la gente que nunca les ha escuchado y que les escucha por YouTube en este momento, cuéntenos todas las redes sociales, cómo los contactan y demás para terapias y demás. De eso se encarga la jefa. La asistente. Bueno, nosotros somos terapeutas holísticos, facilitadores de procesos en constelaciones familiares y renacimiento sistémico. También dentro de las herramientas que colocamos en el tapete y facilitamos en nuestro servicio están las terapias holísticas, como lo que es la alineación de chakras con cristales, runas, tarot sistémico y numerología. Nos pueden contactar por nuestras redes sociales, @Nelson Sánchez 2010.ns, @Milagro Piso L, o nuestra página de información de los talleres y sesiones individuales, @Vida y Placer NM. Estas por Instagram y por el Facebook o por el Telegram, Nelson Sánchez o Milagro López, cualquiera. También, por supuesto, por enlace con Max, que ha sido de verdad no solo un aliado, sino un gran hermano, porque nos ha facilitado no solo el espacio, yo creo que su corazón, ya de hecho, en nuestros corazones está él, y cada uno de ustedes como tribu y cada una de las personas que se acercan a nosotros solicitando un apoyo en estas sesiones que hacemos tanto presenciales acá en Venezuela o online ya en cualquier parte del mundo. Así que es la forma de contactarnos. Gracias, Max, nuevamente por abrir tu espacio, tu corazón. Seguimos honrando y agradeciendo a la vida, al universo, la existencia de la tribu, porque es un espacio de cobijo, no solo de aprendizaje, de transformación, es de amparo, de seguridad, de un inmenso amor, y eso te lo agradecemos a ti como parte de inicio, como ser la imagen de esta fuente tan hermosa. De verdad estoy muy agradecida de pertenecer, me siento en casa, te lo digo nuevamente y te lo repetiré siempre, que este espacio se ha convertido en nuestro hogar, así como cada uno de ustedes también tiene un espacio en nosotros. De verdad estoy muy agradecida nuevamente y por supuesto nos volveremos a ver en otra ocasión. Gracias, hermanos, de verdad. Milagro, casi me haces llorar, de verdad. Hermanos, les abrazo, de verdad, gratitud infinita. Muchísimas gracias desde mi corazón. Gracias, gracias, gracias. Un gran abrazo y bueno, buenas noches, deseándole mucho éxito, prosperidad, abundancia, querida tribu. Un gran abrazo y que tengan un maravilloso comienzo de semana y dígale sí a la vida. Gracias, gracias, gracias. Abrazo. Sí a la vida, gracias hermanitos, los amo. Nuevo cambio de ciclo mañana ya. Gracias, hermano.